Un, dos, tres. Ya esté emitiendo. ¿Qué tal, compas? Saludos. Edeni fue la primerititititita. Saludos, Edeni. Quetzalcóatl Azteca. Hola. Javier López Arriaga. Hola. Yo creo que ahorita están viendo el fútbol, ¿no? Desafortunadamente es así. Pero bueno, vamos a continuar hoy, como les había dicho el día de ayer, compartiendo algunos textos de estos que salieron publicados. Leónides, saludos. Salieron publicados Big Boss, saludos. Durante el comparte digital, y vamos a leer otros 5. Ahorita les digo de qué se trata. Saludos, Bruno. Sé que aparecerán varias mascotas. Pues ahí les das cuello. Nada más les pido un favor, miren, estoy recopilando algunos de los comentarios, y esto se los digo a los que tienen llavecita, recopilando algunos comentarios de esos donde están con su campaña de que me vengan a aventar ácido a la cara y no sé qué tanto, porque estamos rastreándolos, porque como les dije aquel día, esto va en serio, o sea, si resulta que es de donde yo creo que viene, yo los voy a denunciar, o sea, es un hecho, para que se dejen de pendejadas, porque si lo están publicando en páginas de anuncios, de estos anuncios, uno puede comprar chingadera y media, vamos a dar con ellos, vamos a dar con ellos. No es cualquier bobada, y vamos a ver de qué pelo salen. Más gente malvibrosa, sí. Hola, María Magdalena. Hola, Antonio. Saludos a todos. Bueno, a ver, les comparto mi pantalla para que vean cuáles textos vamos a leer hoy. Son 5 igual. Sí, creo que sí son 5. Ocultar. Aquí están. Entonces, vamos a ver estos. Izquierda electoral, el tamaño de la complicidad, la palabra de abajo, la petición de principio de la izquierda electorera, acerca del epíteto sectario y la autocomplacencia de quienes lo usan, violencia y poder. Entonces nada más estos, 1, 2, 3, 4, 5, sí son 5. Son 57 a 67 a 73, son 13 páginas. Entonces vamos a la primera. Página 57. 5, 6, ahí ya me pasé. No, aquí está. Ah, no, este es el de Ayotzi, que es muy bueno. Ese lo quisiera leer en otro momento. Dejen ver, sí. Bueno, saludos a los que entren, ¿eh? Saludos desde Veracruz. Hola, Albert Benigno, saludos. Sergio Huerta. ¿Cómo ponen los emoticones así? ¿Cuáles emoticones, María Magdalena? ¿Cuáles? Hola, Irene, saludos. Louding Hernández, saludos. ¿Cuáles emoticones? Ya te explicarán, María Magdalena. Bueno, empezamos. Ah, por cierto, les quería comentar que, a ver, les comento rápido, es que en el video de ayer sobre el mismo tema de los textos de Javier Hernández, entró un tipo a colocar ahí varios enlaces. Uno de ellos, yo creo que descubrí el hilo negro, puso por ahí un video del atarantado aquel, el tipo que está como relamido, ese, ustedes saben a quién me refiero. Ya ven que el baboso pues, está enamorado de mí, ha de tener una fotografía mía ahí de cabecera y se masturba viéndome, ¿no? Entonces puso un enlace donde decía, conózcanlo para que sepan quién es. Ay, pero bueno. Pero había otro comentario, es que fueron varios enlaces. Uno donde decía que yo estaba loco, que López Obrador era anticapitalista. Virgen de la Macarena. Ahora sí
que, bueno, ya me puedo morir porque ya lo he visto todo. Y es justamente, creo que lo que leíamos el día de ayer, solamente a los más atarantados, a los fieles de la secta, pero de los más atarantados, no termina por convencerles que si el viejito vividor tiene como financiero desde hace muchos años a un representante del neoliberalismo, pero no de las bajas estelas, sino de las más altas cumbres, como Carlos Slim, y por lo tanto, pues nunca habla mal de él, nunca puede hablar mal de los Hernández, puede hablar mal de los Balleres, puede hablar mal de, etcétera. O sea, ¿no les queda claro en qué cabeza cabe decir que López Obrador es anticapitalista? ¿En qué cabeza cabe? En ninguna decente. En la de los fieles de la secta, pero de los más atarantados, todavía queda ese resquicio de estupidez. Y me quedé pensando en otra cosa. Muchos de estos fieles de la secta son los que se han atrevido a decir, porque creemos que así es verdad, y en la primera parte de este argumento, pues concuerdo completamente con ellos, que es muy probable que dado el enriquecimiento brutal de Carlos Slim después de que estuviera en la presidencia Salinas, con la privatización de Telmex y todas las empresas que privatizaron en aquel sexenio, es muy probable que detrás de Carlos Slim esté Salinas de Gortari. Eso es algo que creo que todos estamos, cuando menos tenemos esa duda, ¿no? De que así sea, mínimo una duda, aunque todo indica que es verdad, todo indica que es verdad. Y yo me pregunto, si Slim entonces le da la mano derecha a Salinas y la mano izquierda a López Obrador, ¿quién es más cercano? ¿Quién es más cercano a Salinas? Yo ahí se los dejo. Eso es nomás para que ustedes lo analicen, ¿no? ¿O no es Slim un prestanombres de Salinas? Porque ellos lo dicen, yo también lo he dicho, estoy casi seguro que así es. Cuando menos muy, muy, muy amigos sí son, ¿no? Porque eso de otorgarle una empresa que lo catapultó de una manera brutal, imagínense nada más lo que gana, les he puesto como ejemplo esto varias veces, lo que gana Slim solamente con la telefonía celular en México en un día, en un solo día. Ustedes imagínense lo que gana solo con Telcel, nada más. Pero sabemos que no solamente es México, que Carlos Slim se ha hecho prácticamente de todas las compañías telefónicas del continente, y, excepto de América del Norte, aunque de América del Norte pues es dueño de AT&T, ¿no? Y que en Europa tiene inversiones en compañías del Estado que ha ido comprando, ¿no? De Estado, por ejemplo, Levara, o sea, Levara. Entonces, a partir del sexenio de Salinas, Slim estalla y empieza a aparecer como el hombre más rico del mundo. Y le da la mano derecha a Salinas de Gortari y la mano izquierda a López Obrador. ¿Quién está más cerca de Salinas entonces? Pero vamos, creamos que el peje no es capitalista, al contrario, es un anarquista de estos de la hijo de la ultra más radical izquierda del mundo. Eso es López Obrador. La izquierda electoral, el tamaño de la complicidad. Déjenlo hago grande y le bajo un poquito. Ahí está. Déjenme le bajo a la tele, están hablando de temas muy interesantes, pero bueno. Según testimonio de alumnos de pasadas generaciones, un profesor de humanidades en la Universidad Veracruzana, quien participó del movimiento de 1968 y devino luego en funcionario de la democracia electoral, consejero a nivel estatal, no decimos el nombre, pero por algo su apellido coincide con el PAN, solo que en plural.
y ha seguido en la izquierda partidaria, les decía fríamente a los jóvenes que debían ser realistas. Si una persona tenía el dinero para hacer la campaña, esa persona debía ser él o la candidata. No creo que usara lenguaje de género, pero... Y no tomar esa resolución era simplemente iluso. Realismo, le dicen, pues sí, solamente los ricos. Realismo, le dicen, ¿no? Un arquitecto me comentó que tras el terremoto de 1985, el gremio de los arquitectos cerró filas en torno al arquitecto Mario Pani, quien proyectó edificios en Tlatelolco que se habían venido abajo. Los culpables serían geólogos, ingenieros, albañiles, quien sea, excepto el arquitecto. Incluso le dieron un premio nacional para blindarlo. Me recordó la manera como blindan a Elena Poniatowska, muy amiga del peje, que viene y le recibe premios a los reyes en España, la pinche viejita de izquierda que se sienta con la realeza. Ella, Elenita Poniatowska. Cada vez que se le descubre una nueva pifia, plagio, falsificación o dislate, le dan doctorados honoris causa para mostrar que hay impunidad. La campaña Sube tu foto con López Obrador, que pretende tapar el sol, entre paréntesis, azteca del PRD, con un dedo y ocultar que AMLO es responsable de haber llevado al poder con su carisma electoral a Aguirre y a Barca, así como de tener en la lista de candidateables a futuros gángsters como Lázaro Mazón por Morena, su nueva franquicia electoral, muestra ese mismo movimiento de la impunidad, la complicidad, la apuesta por la mentira, la desmemoria. Un campesino de Veracruz, de la zona rural de Jalapa, me decía en 2006 que cuando sus compañeros de militancia popular le recordaban que el PRD era una mierda, él contestaba que era una mierda, pero era mi mierda. Los perredistas de base pueden usar la palabra mierda, pero para afirmar su compromiso militante, pero si los zapatistas la usan para criticarlos, ¡uy! Linchamiento. Eclesiásticas de base le habían enseñado que el fraude electoral es pecado y que el voto es un deber. Él había inferido que no votar era también pecado y que el PRD, por más mierda que fuera, era la izquierda y votar por él era su deber. Un ecologista del sur de Veracruz me había dicho poco antes o después que él había llevado a su pueblo la primera propaganda electoral del PRD cuando hacerlo era arriesgar el físico. Pero ya para 2005-2006 estaba decepcionado de ese partido donde sus ex perseguidores y represores eran ahora sus candidatos, líderes, gobernantes electos e ideólogos. El Frente Democrático de no sé qué madre, del norte de Veracruz e Hidalgo, tiene, por ejemplo, a Dante Delgado, varias veces candidato del PRD y sus coaliciones, apoyando por AMLO, como uno de los gobernadores priistas de Veracruz que los han reprimido al lado de priistas como Patricio Chirinos. Cuando salió de prisión, una reportera que conoció el expediente y sabía derecho, publicó la verdad. Está libre porque los delitos de los que se le acusa, perdón, Suki, ay, Suki, pues no te pongas aquí abajo, pues no me reclames tú, perdón, Suki, le pisé el rabo a la Suki, perdón, Suki, viene y se sienta justo acá abajo, y luego le piso el rabo y me reclama, pues que yo te digo que te pongas ahí, ya, gatita hermosa, perdón, allá, bueno, una periodista explicó la verdad. Estaba libre porque los delitos de que se le acusaba habían prescrito. AMLO nunca tuvo empacho en acompañar a candidatos así. O sea, no está libre porque lo hayan liberado, lo hayan exonerado, no estaba libre porque los delitos de los que se le acusaba habían prescrito, no porque fuera inocente. López Obrador nunca tuvo empacho en acompañar a candidatos así. Alguna vez que en el PRD había una elección interna, me comentaban militantes de base de Jalapa, que el proceso había sido un cochinero y que había metido las manos el Bester Gordillo. Al platicarlo con editores de un periódico combativo de izquierda,
Me decían estos que eso no era novedad, que operadores de Elvester habían intervenido desde 2006 en favor de Calderón desde dentro del PRD. Por cierto, eso lo habían denunciado en su momento los zapatistas, pero en las filas del López Obradorismo se compraron el linchamiento contra el ZLN y no miraron a los operadores del fraude dentro de las filas de su partido. Un profesor jalapeño que había sido maestro rural varios años, al regresar a Jalapa y por amistad con un viejo compañero de estudios, terminó participando en una elección interna del PRD solamente por darse cuenta que a cualquier candidato o planilla se le acercaban para acompañarlos no solo los dirigentes, los diferentes poderes fácticos del PRD, eufemísticamente llamados tribus, sino del PRI gobierno estatal veracruzano. Quien no se vendía no tenía oportunidad alguna. Cuando a partir de 2001 y 2003, pero especialmente en 2005 y 2006, el EZLN rompió públicamente con el PRD, con López Obrador, y no solo con toda la izquierda electoral, sino con toda la clase política, militantes de la bigamia, es decir, López Obradoristas que pretendían ser zapatistas de closet o viceversa, decían que no era el momento para decir públicamente esas cosas, aunque en privado aceptaban que más allá de lo que los zapatistas denunciaban, había mucho y peor en el partido. ¿Cuándo comenzó a ser momento para criticar al PRD? Cuando ya tienen su nueva franquicia electoral, porque antes no, Cuando ya no solamente tienen paramilitares en Chiapas, como los tienen desde 2003, sino incluso crímenes de lesa humanidad en su haber, como Ayotzinapa. Los moneros de la jornada que comienzan a criticar al PRD en manos de los chuchos, la mala conciencia del López Obradorismo, ¿por qué no se linchan a sí mismos por hacerle el juego a la derecha? Las críticas se están haciendo tarde y de manera muy parcial e incompleta. Las fotos de AMLO acompañando las aventuras electorales de los chuchos y del PRD para llevar al poder a Abarca, a Mazón, a Aguirre, como antes a Sabines en Chiapas, y a otros pájaros de cuenta, Ebrard, Bartlett y un largo etcétera, no se pueden borrar ni con las fotos de mítines masivos en el DF. El número no hace razón cuando ya no hablamos de meras diferencias ideológicas o de envidias, como dijera Poniatowska, con su fino análisis de chisme de vecindad. Si a Abarca lo apoyaban los chuchos, ¿por qué AMLO dejó que asociaran a él su figura para pedir el voto en su favor? No, y aquí voy más allá. Hemos compartido un audio donde en un mitin, el candidato López Obrador pide el voto para José Luis Abarca. No solamente son las fotos, está publicado en Milenio. El audio está publicado allá. Ay, pero Picharis, ¿cómo le crees a Milenio, güey? Me vale madre quién lo publique. Es la voz del peje. Lo que se señala, la voz del peje pidiendo el voto para Abarca. Que no lo va a publicar, obviamente, en estos tiempos. Radio AMLO, pues no, güey, pues no son tontos. Pero apareció el audio del peje pidiendo el voto para José Luis Abarca. No solo es una foto casual, hombre, porque eso es lo que han dicho, no mames, pues se toma fotos con todo el mundo, Aris, priista, prianista, 500 pesos, ven por tu lunch. No mames. La respuesta es, por el mismo pragmatismo del que hablábamos en el primer párrafo, se llama, más bien el llamado realismo. Se trata de usar una retórica crítica y opositora para llevar al poder a grupos priistas como siempre. Es por eso que Morena aún no participa en una elección. Este texto es antes del 2015, pero ya tenía en su haber precandidatos tan impresentables como Mazón y nexos tan reprochables como Aguirre y Abarca. Las fotos de Abarca con EPN y Chayo Robles, expresidenta del PRD, no aminoran la responsabilidad de AMLO y Morena, sino la empeoran. ¿Qué hace un partido que nace como alternativa
asociado a la misma clase política de siempre. Pues sí, ¿no? Ahí están las fotos, porque con esa, fíjense, con esa se la quitan. Aparece la foto de Sampeje con Abarca y la gente de la secta inmediatamente responde con la foto de Abarca con Peña Nieto. Pues bueno, o sea, me confirmas que si esta porquería se juntaba con Peña Nieto, ¿cómo es posible que López Obrador se tome una foto con esta porquería que se tome una foto con Peña Nieto? Nieto, perdón. Se hacen harakiri, pero ni cuenta se dan. Después de muchas traiciones, componendas, fraudes, corrupción y complicidad en la contrainsurgencia, al fin, y curiosamente por el pitazo a Aristegui de uno de los zares del submundo perredista que antes el López Obradorismo protegió, Bejarano, AMLO es retratado en una de esas sucias maniobras de contemporizar con la derecha más corrupta y criminal. El viejo argumento del complot ya no sirve, se les convirtió en el viene el lobo del cuento. Cuando responsabilizan a los chuchos, no están sino escupiendo al espejo. Teocelo, algunas personas le decían a los comunicadores populares de la radio comunitaria: ayer casi nos hacen pelearnos entre nosotros por los resultados de las elecciones y ahora el PRD lanza candidaturas con el PAN. O sea que ellos son amigos y nosotros peleando. Asimismo, decía un señor en un campamento antifraude en Jalapa que había suspendido su contrato con la compañía telefónica de Slim, pero AMLO aún seguía siendo una de las piezas del ajedrez político de Slim. Porque yo me acuerdo que se hacían llamados, sobre todo después del 2006, a eso, ¿no? Vamos a darnos de baja de Telmex, todos. ¿Y de qué mierda servía, no? Lo que tendríamos que exigir es que pues ya no fueran compis AMLO y Slim, porque si no llegamos a 2012 y pasó lo mismo. Para quienes conocen esa historia sucia y semi escondida bajo el tapete por sus incondicionales, la foto de López Obrador con Abarca solamente es una pieza congruente en el rompecabezas de la farsa de la izquierda y la componenda. Los incondicionales de AMLO pueden cerrar filas en torno suyo y decir que es infalible como ni siquiera el Papa, que es más santo y puro que la santa de la novela homónima. Pero esta vez su masividad simplemente aumenta el tamaño de la ignominia. La palabra de abajo. Ha iniciado el primer festival de las resistencias y las rebeldías contra el capitalismo y la palabra central, la que, como antes convocantes tendrían los representantes del EZLN, les ha sido cedida a los familiares de los normalistas desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Es un hecho significativo porque para los zapatistas, como para mucha gente de abajo y a la izquierda, que tiene mucho sentido, como ahora veremos, no es un mero eslogan. La palabra es acción. Para muchos sectores de la población mexicana de todos los niveles sociales, pero sobre todo los adaptados y aún sobreadaptados a la dominación, la palabra es una mercancía. Y por ello, en muchos casos, su mayoría crítica de la realidad es una suerte de nominalismo, un escepticismo fuerte a las palabras, las cuales perciben como instrumento de dominación o como meros instrumentos de intercambio y de simulación. Para algunos sectores que desde abajo se oponen a la dominación, la palabra propia es compromiso. Los artistas comunican con su palabra y con sus acciones, incluso con su silencio. Por ello, ahora guardan silencio y ceden la palabra a los familiares de las víctimas y piden a todos los interesados en el Festival de las Resistencias y Rebeldías que la escuchen. Mientras que para los profesionales de la política, no solo la palabra, sino la acción misma son solo propaganda diseñada para mantener la marcha a la próxima elección. Por ello ponen en su agenda solamente los temas que pueden ser trending topic y cuando las víctimas dejan de ser centro de atención, les dan la espalda como elementos electoralmente inútiles. Los zapatistas
los indígenas organizados en el Congreso Nacional Indígena y los sectores comprometidos con una lucha desde abajo contra la dominación, la palabra es acción, es compromiso. Ha sido muy difícil para muchos entender la propuesta zapatista de escuchar, porque esperaban que salieran a ordenar, a decir qué había que hacer. El oído de abajo se ha ido entrenando para escuchar, para poner atención. Por otra parte, no es la primera vez que los zapatistas dejan el foro a las víctimas y a quienes están protagonizando una lucha por sus presos, sus muertos, sus desaparecidos. Ya lo hicieron antes, cuando se reanudó la caravana de la otra campaña, tras el intento fallido de liberar a los presos de Atenco con movilizaciones inmediatamente después del conflicto. En el recorrido por el norte, del delegado Cero iban representantes de Atenco y luego también de Oaxaca, explicando a la gente lo que estaba pasando con su lucha. Por otra parte, la otra campaña fue un recorrido para escuchar la palabra de abajo. Los medios nunca pudieron reflejarlo porque la palabra de la gente de abajo no es noticia. Y esa caravana no llevaba padrinos que tradujeran esa palabra al lenguaje de los más media. Luego, en una de las festividades de diciembre de 2006, para el aniversario del alzamiento zapatista, la prensa internacional y los visitantes llegaban a los caracoles zapatistas y se encontraban que estaban poniendo videos sobre la lucha de Oaxaca, que era en ese momento lo que convocaba la movilización, como hoy lo hace Ayotzinapa. Los zapatistas conocen por experiencia la arrogancia y el oportunismo de la izquierda electoral, la manera como pretenden ser los dueños de la agenda, nacional, los depositarios de la representatividad universal y vitalicia de la izquierda, y cómo pueden dar la espalda a las víctimas de la dominación, incluso sus víctimas, en la medida en que los gobiernos de la izquierda se han vuelto funcionales, parte de la dominación, pero pretenden ser los herederos de todos los movimientos sociales, desde 1968 o desde las luchas del siglo XIX. Conocen el hábito de esa izquierda despótica de reconocer solamente su agenda y sus acciones como la lucha social en México y acusar a quienes no se subordinan a ella de haber dado la espalda a la lucha popular. Por ello decidieron dar la palabra a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, porque saben que la palabra de abajo es clara y directa, que no necesita de quienes se arroguen su representación o el ser sus albaceas. Así, mientras la izquierda de arriba se empeña en borrar toda disidencia, silenciar toda crítica, negar todo lo que no se le subordina y fagocitar las luchas para convertirlas en el valor de cambio de su capital electoral, los pueblos indios de México, especialmente los organizados en el zapatismo, ceden el foro a los normalistas. Si el lector no los ha escuchado aún, sería recomendable que buscara los audios en la red de sus ruedas de prensa e intervenciones en mítines, o mejor, que busque las probables transmisiones en vivo de la palabra de los normalistas por los medios libres. Encontrará que ahí no hay confusión acerca de quiénes son sus compañeros y contra quiénes luchan por sus desaparecidos, por justicia, por defender sus escuelas, su dignidad, su derecho al futuro. Y aquí quiero comentarles que fue bien notorio después de que recibieron allá en los Caracoles en diciembre de ese 2014 a los familiares, una representación de los familiares de Ayotzinapa y de los estudiantes, pues cómo se trataron de acercar meses después y desde antes los oportunistas de la secta y los mandaron a chingar a su madre. Esto es para que vean cómo es verdad que los compañeros saben reconocer quiénes son sus compañeros y contra quiénes luchan. ¿O no acaso quiso ir López Obrador a dar un mitin a uno de los pueblos allá de Oaxaca y casi lo apedrean al cabrón? De Oaxaca, perdón, de Guerrero. En fin. En México
Falta llevar la rabia, la indignación y el compromiso con las movilizaciones a la organización. Falta elevar el nivel de debate y el discurso desde las consignas tuiteras como ya me cansé a una palabra más clara. Una pista para poder comenzar esa decantación de la palabra y de la acción está en el camino y en las palabras de la gente de abajo. Porque arriba todos quieren que las cosas se olviden, ya supérenlo y se callen, que todo regrese a la normalidad electoral, negocio de los partidos y de la clase de los profesionales en capitalizar las luchas para su permanente campaña electoral. Lo que arriba se percibe como un mercado de voluntades para los próximos comicios, abajo se vive y se padece como una guerra que ha dejado ya una cauda de miles de muertos y muertas, desaparecidos y desaparecidas, y desplazados y desplazadas, y está dejando sin territorio a los pueblos y los barrios de México. Por ello, mientras arriba se empeñan en ordenar, normar, reglamentar y controlar el movimiento social, abajo los rebeldes se empeñan en no subordinarse, en desbordar esos controles, en abrir paso a la palabra y la acción de quienes han soportado esa guerra para cambiar su destino de muerte por uno de vida. Arriba no pueden comprender eso. Para ellos, incluso las víctimas son monedas de cambio electoral y de cambio a secas o no son nada. Toda la energía social que no puede capitalizar su candidato es para ellos energía desperdiciada. El tiempo dedicado a la reflexión y la crítica es meramente tiempo gastado o perdido. La lucha que no se cristaliza en una credencial de elector es simplemente inexistente. La petición de principio de la izquierda electorera. Déjenme ver si están leyendo. Ahí están, sí, ahí están. Ahí están, ahí están. Nuria, Edith, Sampeje, Julio, Tribulus, Bichón. Ahí están, ahí están. Continúo. El año 2014 fue marcado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y por la dignidad, firmeza y determinación con la que sus 43 familias han luchado por justicia y para que les devuelvan a los suyos hasta el día de hoy. Y digna lucha. Otra cosa que me acordé, que me dijeron que jamás la gente de la secta, jamás ha tratado de manipular, de denigrar, no ha tratado jamás de denostar a los familiares de Ayotzinapa, ¿eh? Eso lo dijeron. El tipejo este que me vino a colocar los enlaces, no es cierto, esta fue otra persona. Mientes, cabrón. A ver, dime cuándo han tratado de decir mentiras sobre la gente de Ayotzinapa. Mientes, cabrón. ¿Y Antonio Tizapa qué? ¿No acaso lo acusaron de ser una mujer vestida de azul que estaba con Rafael Moreno Valle para decir que había sido pagado por él para ir a decirle al viejito vividor de la política que, pues que respondiera por el apoyo que le dio a José Luis Abarca, no más bien a Ángel Aguirre Rivero, no después de lo de Ayotzinapa, sino antes de lo de Ayotzinapa, porque ya había ocurrido la matanza de los compas en la autopista del Sol. Y en un evento, cuando estuvo a puntito de caer Aguirre por la presión social, llegó Sampeje y le dijo, vente, mi cabrón, no hay pedo, güey, o sea, no hay bronca. ¿Cuál es el pinche problema? Ahí están, los datos ahí están, ¿eh? Y luego tergiversaron todo, ¿no? Todo. Después dijeron que Antonio Tizapa le había ido a reclamar por la desaparición de los muchachos. Mentira, hasta el pendejo de Omar García, el que ahora llama a votar. Sí, Omar García de Ayotzinapa, el pendejo de Omar García que ahora llama a votar, salió a decir que no, pues que López Obrador no era el enemigo, hombre,
Pues que no, pues, que él no era el responsable de la desaparición de los 43 muchachos, pinche manipulador payaso que eres, Omar García. Eso eres, cabrón, porque ese no fue el reclamo. Y le mandé un tuit al cabrón y no me lo contestó. Y no miento, se los voy a responder. Se los voy a enseñar. Espérenme. Déjenme, me salgo de... ¿cómo? Twitter. Espérenme. Ustedes tranquilos y yo nervioso. Déjenme quito algo de aquí. Les cierro un poquito mi pantalla. Cosas que no deben ver. No es cierto. No ustedes, compa, pero hay tanto cabrón. Iniciar sesión. Nunca me contestó el tuit, ¿eh? Nunca me lo contestó. Déjenme entrar para que vean. Ahí está escondido mi tweet. Esto ya va a tener, pues, ¿en qué mes fue? En marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Ya tiene 4 o 5 meses. A lo mejor todavía está pensando en esa. Es que el teléfono me avisa que entré a mi Twitter. No, este es el de Luis. Eso, qué bueno que le cerré, porque hay tweets que no deben ver los maloras, como dicen en mi pueblo. Aquí están. Por cierto, es una diva. Cuando me pide favores, la diva de Omar García, ahí estoy yo de pendejo contestando. Bueno, estaba, ahora ya no. Y después le escribía yo y no me contestaba. Pues es una diva Omar García. Miren, aquí está el tweet. Se lo mandé el 18 de marzo. Nunca me lo respondió. Andábamos buscando entrevistarlo y nunca me contestó el cabrón. Pero después le dije, Antonio Tizapa jamás le reclamó, ¿ya están viendo? ¿Sí va? Antonio Tizapa jamás le reclamó a AMLO sobre tus compañeros desaparecidos, ni por su hijo. Parece ser que te tragaste el aire del ventilador que puso Morena y no reparaste en eso. No tenía derecho a preguntar por tus compañeros asesinados en la autopista del Sol y el apoyo que les dio Aguirre a Aguirre el año siguiente. Escucha los videos nuevamente y verás que en el control de daños Morena habló de un reclamo que no fue así. Me extraña que no lo hayas notado, o quién sabe, a lo mejor lo notaste y no hiciste por mencionarlo, pinche payaso. Le cierro. Ocultar. Continuamos. Sí, ya está. Continuamos. Los normalistas. Ya, ok. ¿En dónde me quedé? Justicia. Esa firme y digna. La rabia. Ok. Aquí. Esa firme y digna lucha logró despertar a una nación que más que dormida estaba pasmada ante su propio dolor, el horror, la rabia, el desconsuelo. Los normalistas han dicho que el caso de sus 43 compañeros es un parteaguas que divide todo en un antes y un después. Y en gran medida lo es. En un país donde los parteaguas han sido ignorados por un sector de la población empeñado en una forma de hacer política que por donde quiera que se le mire hace agua. No debería ser ningún orgullo y más bien debería ser una gran vergüenza para la izquierda electoral y para quienes se empecinan en medir todo desde el rasero de los candidatos, líderes y campañas que han sido esa izquierda y sus gobiernos una comparsa más al lado de los partidos de la derecha en estos años sangrientos desde 2006 a la fecha. Sus territorios gobernados, municipios, estados y el Distrito Federal no han sido la excepción en el avance del colonialismo rampante, la acumulación por desposesión, la corrupción y la connivencia con el crimen. La violencia impuesta por la visión de la derecha del control social de la población mediante el terror. A los nombres de Fox, Calderón y Peña, se pueden agregar con toda justicia los gobiernos contrainsurgentes de las alianzas PRD, PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano,
en ocasiones con el PAN, y en más de un caso con la participación de la franquicia electoral llamada López Obrador, hoy Morena. Llevaron al poder en estados con fuerte presencia indígena luchas por la autonomía y el territorio, como en Chiapas, Oaxaca y Guerrero y Michoacán. En todos los casos, chuchos y pejes se pusieron al servicio de los viejos cacicazgos priistas. Así como en el DF mantuvieron el status quo, de los empresarios del salinato y hasta de sus gobernantes, Ebrard, Mancera, Ortega, los policías encargados del orden social neoliberal en el DF, bajo el esquema comprado por Carlos Slim y AMLO al derechista Rudolph Giuliani. El resultado ha sido una política contrainsurgente para... una cosa más que creo, para quien no lo sepa, este puerco, Rudolph Giuliani, nada más para que vean lo alejado que está de la... pues de lo más puerco que hay en Estados Unidos. Este puerco, Rudolph Giuliani, fue uno de los impulsores más feroces para que llegara a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Es muy amigo de Donald Trump y pues muy amigo de Slim y por lo tanto también muy amigo de AMLO, porque fue entre AMLO y Slim que lo llevaron a la Ciudad de México a que implementara tolerancia cero en la Ciudad de México. Agradézcanle. El resultado ha sido una política contrainsurgente para sofocar, o al menos intentarlo, a las resistencias indígenas, populares, campesinas y urbanas. Quienes no se han dejado cooptar y se han empeñado en construir un sujeto social autónomo han pagado su obstinación con dura represión, como los estudiantes de la UNAM, los zapatistas actuales, Atenco, la Oaxaca de la APO, las autonomías indígenas de Guerrero y Michoacán, o incluso el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, especialmente el linchamiento de Javier Sicilia por los columnistas de López Obrador. De manera que no es un hecho aislado. La complicidad de esa izquierda PRD, PT, Convergencia y la secta, y especialmente AMLO, con Aguirre, con el precandidato de Morena Mazón, que después dejó de serlo, vergüenza sería si lo hubiese mantenido, más, y con el presidente municipal de Iguala, Abarca, llegado al poder con el arrastre electoral de AMLO. Así como esa izquierda es cómplice de los crímenes por el hecho de haberlos llevado al poder, antes fue cómplice de la contrainsurgencia paramilitar de los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y de Juan Sabines, a quien AMLO apoyó directamente en campaña, lo mismo que a Aguirre, e incluso de los paramilitares del PRD, que existen desde 2003 y que jamás se molestaron en investigar, ni mucho menos separar del partido. Al grado que formaron parte de las redes de AMLO en 2006. Todos estos hechos graves fueron ocultados, minimizados, simplemente ignorados por los partidos de esos políticos. O por los partidos políticos, o por los políticos de esos partidos. Y por el contrario, sus propagandistas, especialmente en la jornada, se sumaron a la ola de calumnias contra el EZLN solamente por el hecho de que los zapatistas denunciaron a esa izquierda hipócrita y le dieron la espalda desde 2001 por la traición, por su traición a los acuerdos de San Andrés. Pero con escándalo de esa clase política corrupta en 2005 y 2006 ante la palabra de los zapatistas, retando a esa izquierda a un debate que jamás aceptaron. Gobiernos cercanos a AMLO, como el de Baja California Sur, privatizaron y extranjerizaron las playas. Este es un buen punto. Ya ven que los pejes dicen, ay, es que están privatizando hasta las pinches playas, ya no voy a poder ir a Los Cabos, ya no se puede. Reclámenle al gobierno del PRD en Baja California Sur, chingao, también. ¿O no?
Reclámenle al gobierno de Baja California Sur que entregó playas para que los cómplices de Carlos Salinas de Gortari fueran allá y construyeran los grandes hoteles que ahora están ubicados y que no te permiten ni siquiera pararte frente al mar. Hoy no mames, pues es la playa. Venga tu madre, estos son de mi amigo Salinas. Reclámenles. Privatizaron y extranjerizaron las playas y en el DF han entregado la ciudad a los capitales de toda clase, especialmente Slim, para el proyecto de ciudad de clase mundial o ciudad mercancía, que hoy muestra las costuras por su represión, brutalidad policíaca, presos políticos y uso de la policía para defender la política del PRI en el gobierno federal, además de la corrupción que se oculta bajo el tapete y sale en costuras, como la de la línea 12 del metro. Sin embargo, una suerte de autismo y cinismo combinados de esa izquierda y de sus incondicionales los han convertido en el Ramón I. Centeno ha llamado muy bien, usando conceptos del sociólogo Max Weber, una comunidad carismática, una secta, comunidad que ha sustituido todo pensamiento racional, toda autonomía de pensamiento y acción y todo interés por un debate de hechos, información verificable, fenómenos políticos e ideas, por la simple arrogancia de llamarse a sí mismos la izquierda y pretender acallar toda crítica, arguyendo que criticar a su líder fetiche o a sus figuras consagradas es equivalente de apoyar a la derecha. Cinismo mayúsculo cuando precisamente son sus líderes y sus estructuras partidarias quienes han cogobernado con la derecha, participando de su contrainsurgencia, compartido su corrupción e impunidad, y ha sido la derecha priista la principal proveedora de candidatos y candidatas ayer de sus coaliciones PRD, PT, Convergencia, y hoy de Morena, como ya se ve con la candidatura de la política de extracción priista, Laida Sansores. Cuando los defensores, yo por cierto de Laida Sansores, cuando le escucho a veces decir barbaridades, ¡ay, los del PRI! ¡Pinches! Bueno, no le dijo a Peña Nieto que le mentó la madre, ¿no? Yo me quedé pensando, qué pinche cínica es esta mujer. Fue presidenta del PRI en Campeche, pero además su padre fue gobernador del PRI en Campeche. Esta mujer vivió en cuna de algodones del ladrón padre que tuvo, ¿no? O que tiene, no sé si ya se haya muerto, ojalá todavía esté vivo, no piensen mal. O sea, qué cinismo tan grande. Ustedes se pueden imaginar en México lo que debe ser, o la situación en la que viven los hijos de los gobernadores. Así vivía Laida Sansores. ¿Qué va a saber esta mujer de la pobreza, de la marginación, del no me alcanza para comer? ¿Qué va a saber de esto esta pinche vividora? Nada. ¿Qué va a poder entender a la gente pobre Laida Sansores? Pinche vieja hipócrita. Labios llenos de botox, eso es lo que tiene. Y luego como 40,000 cirugías, maldita sea. Cuando los defensores de esa política de la resignación, la comparsa y la autocomplacencia nos invitan a ver al verdadero enemigo, el PRI y el PAN, olvidan que el primero es su proveedor de líderes y candidatos y el segundo ha sido su frecuente compañero de fórmula electoral. Menudo cinismo. Coalición PAN con PRD, todavía estaba Sampeje allí en el PRD, O sea, que no venga ahora con que no, pero yo no sabía, madre, que Gabino Cue llegó al gobierno del estado de Oaxaca bajo la anuencia del que era el representante máximo del PRD en aquel momento, López Obrador. No mamen. Se fueron de la mano en Oaxaca PRD y PAN. Sí, la izquierda y la derecha van juntas en coalición y el PG acompaña a Gabino Cue a la campaña. Puto cinismo.
pero pues, la memoria es corta. Se les olvida. Ah, no, probablemente lo saben, pero pues son tan bondadosos que lo perdonan. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una exhortación a un debate más profundo, o más de altura, o más de fondo, o la metáfora espacial que les guste, suena forzada cuando parten de la petición de principio de definirse como la izquierda y definir su agenda electoral como la agenda política nacional. No se puede partir de esas consideraciones precisamente porque son falsas para nosotros. ¿Qué es ser de izquierda en México? Es algo que está, que es ser, ay Dios mío, ya no sé leer, que es ser de izquierda en México. Es algo que está en crisis. Ah, ya. Es que está mal escrito, creo, o no lo entiendo. ¿Qué es ser de izquierda en México? Es algo que está mal escrito. Que ser de izquierda en México es algo que está en crisis, está por debatir. No se puede cerrar los ojos a la complicidad de AMLO y Morena en el caso Ayotzinapa y simplemente hacer como si nada hubiera pasado. Antes lo han hecho ante la contrainsurgencia perredista en Chiapas y en otros estados, pero ese silencio cómplice es ya insostenible. Los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa van a llamar a un boicot electoral en Guerrero y muy probablemente la red de solidaridad con ellos extienda ese boicot a otros estados e incluso lo intente hacer a todo el país. ¿Qué van a hacer en respuesta? ¿Difamarlos y calumniarlos como antes hicieron con los zapatistas y con Sicilia? Híjole, Javier Hernández fue pitonizo porque eso hicieron. No, ¿cómo es posible que pretenden llamar al boicot electoral? Le hacen el juego a la derecha y lo mismo, lo mismo. El argumento falaz de que criticarlos es hacerle juego a la derecha ya no funciona, porque han sido precisamente ustedes y sus coaliciones quien le hicieron el juego a la derecha y a la contrainsurgencia. Y fue precisamente la total ausencia de crítica y hasta el linchamiento de los críticos de su líder lo que los ha hundido en la complicidad con la corrupción, el crimen infiltrado en sus filas y el autismo político y moral que los ha convertido en comunidad carismática, el equivalente de los rezanderos, como llaman sus críticos al sandinismo corrompido que está en el poder en Nicaragua. La comunidad carismática de la secta. Si no reconocen que la izquierda en México está a debate y que no pueden partir del dogma de que AMLO y su franquicia electoral son la izquierda, cualquier propuesta de debate será como esos memes que circularon en los últimos días del 2014 y que decían, se busca relación seria por lo que queda del año. Si parten para su propuesta de debate de que AMLO es la izquierda, actuarán como quienes para convencer a un ateo de la existencia de Dios le argumentan, la Biblia lo dice. Piensen que somos, a su fanatismo electoral, lo que fueron los ateos y escépticos a la teología tradicional. El carisma de su líder no hace efecto en nosotros. Y si no pueden debatir los hechos que señalamos porque son incapaces de reconocer los errores de sus líderes, los escucharemos, yo no con paciencia, con la paciencia con la que un ateo furibundo oye a un predicador religioso una mañana de domingo. De hecho, escribe todos los domingos uno de sus columnistas de la jornada, Rodríguez Araujo, profe de AMLO, que a menudo citan como evangelio y que nosotros leemos con la seriedad con la que se lee a un embustero poco simpático. ¿Ahí siguen? Ahí siguen. Saludos. Ara. Ara, ¿quién es Ara? Los leo, Aris, te mando unos para que los subas a la plataforma. Va, Omar, no vi, pero sí. Sí. Edeni, va.
Luis Amaya, ahí están, escribe y escribe, Rey Flores, Marta Guadalupe, dice Marta Guadalupe, 2018 Morena, adelante Marta Guadalupe, total, si lo que te estamos diciendo aquí te entra por un oído y te sale por el otro, estás en todo tu derecho de seguir en tu letargo, ¿no? O sea, esta pereza, esta holgazanería mental de pensamiento, pues estás en tu derecho. Total, ¿qué podemos hacer? Continuamos. Acerca del epíteto sectario y la autocomplacencia de quienes lo usan. Para ellos, nuestras historias son mitos, nuestras doctrinas son leyendas, nuestra ciencia es magia, nuestras creencias son supersticiones, nuestro arte es artesanía, nuestros juegos, danzas y vestidos son folclore, nuestro gobierno es anarquía, nuestra lengua es dialecto, nuestro amor es pecado y bajeza, nuestro andar es arrastrarse, nuestro tamaño es pequeño, nuestro físico es feo, nuestro modo es incomprensible. No sé qué es, no me viene a la mente que sea SCI, EZLN, sexta, no sé qué sea. Pero bueno, Milpa Alta 9 de marzo, EZLN, Milpa Alta 9 de marzo de 2001. Agregamos nosotros, para ellos nuestro filosofar no lo hay. Carlos Lenkersorf, filosofar es la clave, filosofar en clave tojolabal. Este está muy bueno, déjenme ver. Ya. En el libro de los viajes de Marco Polo, El Millón, el legendario viajero menciona frecuentemente a una secta llamada Nestorianos. En la edición que leí, una sencilla edición de esas que se vendían en los puestos de revistas, el traductor ponía una nota de pie de página en la cual explica que los nestorianos son una escisión de la iglesia cristiana, una escisión oriental y asiática sobre todo. Comenta con ironía que las muchas referencias de Marco Polo a esa secta muestran que debían ser muchos, incluso quizá eran más que los católicos romanos, pero estos se tenían a sí mismos como la única iglesia verdadera. Católica significa universal, y a las muchas escisiones, de hecho, llamarlas escisiones es ya considerarlas separadas del único cuerpo eclesiástico realmente existente, las llama sectas, implicando en ello que su separación del dogma único, que se separaron del dogma único y que son pequeñas comparadas con la única. De esta manera, el epíteto sectario tiene un origen religioso, algo fanático, siempre autoritario, autocomplaciente e hipócrita. De ese origen fanático ha sido llevado al lenguaje político vulgar, donde se usa el epíteto para zaherir a los disidentes de una posición real o supuestamente mayoritaria. Hay incluso un apotegma irónico. Somos pocos pero sectarios, que, como otras bromas del estilo, pretende descalificar a los que no están de acuerdo con una postura, aplicándoles el argumento falaz del número. Mayoría no significa razón. El argumento por mayoría es argumento por el derecho del más fuerte, no argumento por razón y convicción racional. Roberto Escudero, en su libro Un año en la vida de José Revueltas, escribió que uno de sus entrevistados le contó de una reunión secreta a la que se accedía por muchos filtros y santos y señas, pese a lo cual tiempo después descubrieron y reconocieron que estuvieron infiltrados por algún espía del gobierno. Para debatir en petit comité, todos contra Revueltas. Lo vencieron por cansancio, porque por cada vez que subía a defender y argumentar su posición crítica dentro del Partido Comunista, subían 3 o 4 oradores a perorar contra él. Sin embargo, dice el entrevistado, a la larga tenemos que reconocer que era Revueltas quien tenía la razón contra todos nosotros. Un solo individuo puede tener la razón contra todo un grupo, pero el grupo puede refugiarse en la confianza gregaria y tildar
a ese uno o esos pocos de sectarios, de sectario o sectarios. Cuando los zapatistas rompieron abierta, pública y explícitamente con la clase política en 2005, la imposible geometría del poder en México se llamaba el texto, me parece. Las masas que seguían al entonces candidato del PRD a la presidencia, López Obrador, usaron el epíteto religioso y fanático contra los zapatistas y contra quienes nos adherimos a su manifiesto político. Yo, por cierto, de esto les voy a comentar que a partir de pensar en la forma en que se comportan los fieles de la secta y recordando esto, porque ellos lo hicieron, de llamarle a la sexta declaración de la Selva Lacandona la secta, a partir de ahí se las regresé. Y a partir de eso empecé a nombrarlos como la secta, porque si bien en el EZLN existe la sexta, pues ellos eran la secta. Nunca, creo que ya se los había dicho una vez, pero bueno. Incluso jugaron con las palabras y por haberse llamado el documento que signamos Sexta Declaración de la Selva Lacandona, ellos e incluso algunos practicantes de la bigamia que pretendían negar la ruptura con la clase política, nos decían que la sexta era la secta. Muchos chistes agresivos, calumniosos, como las caricaturas de los moneros de la jornada, llovieron sobre la otra campaña repitiendo mentiras como que el EZLN se había sumado a la derecha e invitado a los lectores de la jornada a dejar de solidarizarse con las comunidades zapatistas. ¿Qué estás haciendo? Acabando con la poca, ¿qué estás haciendo? Acabando con la poca solidaridad que quedaba. Curiosamente, años después, podemos ver al EZLN abajo y a la izquierda, como siempre, cediendo la palabra y escuchando a los padres y familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, mientras que los seguidores de AMLO son incapaces siquiera de acusar recibo del hecho de que fueron sus partidos, sus coaliciones y sus líderes quienes llevaron al poder a Abarca, a Mazón y a Aguirre. Ahora podemos ironizar diciendo que en su afán de ser amplios, incluyentes y nada sectarios, aceptaron hasta el crimen organizado entre sus candidatos. Sin embargo, aún muchos seguidores acríticos del López Obradorismo no renuncian a su falsa seguridad de ser el mayor número y en lugar de discutir hechos, información, fenómenos públicamente verificables, prefieren recurrir a una apelación a la fuerza del número y tildar de sectario a quienes critican a quien critica a su candidato. Además del carácter dogmático autoritario y el intento de cerrar el debate apelando a la fuerza, quienes utilizan este recurso retórico apelan a una petición de principio. Somos la izquierda, así que no subordinarse a nosotros implica hacerle el juego a la derecha. Y dado que somos la única izquierda realmente existente, no estar con nosotros implica sectarismo. Alguna vez una abogada usó la frase caer en el vacío, lo cual me hace pensar en la imaginería medieval, según la cual si navegabas por el océano más allá de donde está su límite, caías en el vacío, el abismo. Esa misma imagen neobárbara está detrás de la falaz y del falaz. Esa misma imagen neobárbara está detrás del falaz y chantajista argumento López Obradorista de que solamente quedan dos caminos: las urnas, implícito, votar por el unigénito, o las armas, la montaña, la violencia, donde son la desesperación y el crujir de dientes. Todas esas falacias suponen de entrada que ellos son la izquierda, el monopolio del bien de todos, cosas que no demuestran. Vamos, ni siquiera se cuestionan. Cuestionarse podría llevarlos a romper el encanto de la comunidad carismática, como dijera con una categoría de Weber, Ramón I Centeno. La izquierda en México es hoy algo a debate,
un concepto en crisis y en disputa. No pueden dogmáticamente decir la izquierda somos nosotros y negar toda disidencia respecto a sus dogmas. Además, la política implica muchas cosas, un amplísimo gradiente de formas de pensamiento y acción, entre las cuales la violencia armada y las urnas son solamente dos posibles cursos de acción. Es como si frente a un piano dijeran que solamente hay dos teclas, una blanca y una negra, y que la negra es mala y nunca debemos pulsarla. Por tanto, la música consiste en esa única tecla blanca que es la suya. Además, la derecha ha demostrado que acudir a las urnas no implica renunciar al uso de la violencia. Ellos lo hacen todo el tiempo. En síntesis, cada vez que usan el epíteto sectario, en lugar de evidenciar la posición de aquellos cuya crítica desearían enmudecer, en realidad retratan involuntariamente una posición fanática, acrítica, que se basa en la certeza gregaria, chin, les dijeron borregos, también cada vez más dudosa de ser el mayor número y por tanto de tentar el derecho del más fuerte. Para pretenderse de izquierda es un modo de proceder demasiado dogmático y autoritario. Bastaría esa sola autocomplacencia para comenzar a abrigar serias y razonables dudas sobre quienes así proceden en una discusión. Bonus track, aclarando una mentira acerca de AMLO. Hay algunos que dicen que AMLO es uno de los sujetos más linchados mediáticamente y posiblemente tienen razón. Sobre todo en 2006, la derecha le hizo una campaña negra en la que esparcieron sobre él una gran mentira, que era un sujeto, este es muy bueno, que era un sujeto de izquierda radical en la línea de Hugo Chávez. Eso sí es una calumnia, en el sentido de mentir sobre AMLO, no, sobre alguien, perdón. AMLO no es socialista, no es marxista, no es comunista, no es chavista, no es anarquista, no es para nada un radical. Es más bien un producto del nacionalismo revolucionario del PRI. Cuando el PRD eligió sus siglas, estaba claro que le disputaba al PRI su raíz histórica. Las siglas Partido Revolucionario del nacionalismo revolucionario fundador. El que le entendió, le entendió. Lo que pasa es que la derecha mexicana es bastante cavernaria. Incluso tiene sujetos que escribieron libros como Juárez marxista, porque el priismo les parecía comunista desde la época de de Elías Calles y su anticlericalismo, de Garrido Canaval y su populismo tabasqueño, la raíz de AMLO, y de Lázaro Cárdenas, hasta la época en que Portillo nacionalizó la banca. Comunismo, según la derecha. Lógico que esa derecha oliera el regreso del nacionalismo revolucionario priista, primero con Cárdenas, con Cuauhtémoc, y luego con AMLO, y por eso chillara. Rojillos, impíos, comunistas, etcétera. Todo eso es falso. Si algunos despistados que se dicen de izquierda se compraron esas falsedades, allá ellos. De hecho, si Morena es congruente con su ideología de luchar por el regreso del Estado benefactor, ese periodo nacional revolucionario del priismo, pues, y se va a afiliar a una internacional, si es que no lo ha hecho aún, lo hará en la Internacional Socialista, socialdemócrata, donde compartirá lugares con sus correligionarios del PRI y del PRD. No los calumniemos, no los llamemos izquierda radical. Ese es un cuento para asustar a las clases medias asustadizas que urdió a la ultraderecha. De nada, dice. ¿Ya vieron lo que es? O sea, ya le entendieron, ¿no? Estoy viendo. Acabo de entrar, ¿qué dice? Ay, dejen ver qué escribieron. Acabo de entrar aquí
Está el video a favor de AMLO o en su contra. A chingar a su madre López Obrador. México, su gobierno en entredicho. ¿Qué más? Yo te digo dos cosas. Una, si muchos no participan en las urnas, con las armas, ni los tocarán. Y dos, ¿qué dice? Hay tantos ignorantes que les cobran lo que ellos quieren y los sometidos en la esclavitud. Ni le entiendo a lo que dice Miguel Ángel Morales. En México hay comunismo, no hay comunismo, ¿por qué? Solo hay dictadores y capitalistas de robar. Es su objetivo, engañar a los ignorantes. Sí, no hay que asustarle a sus financiadores, Luis Amaya, por decirle que es de izquierda. Si no, no vaya a ser que, no le digan a López Obrador que es radical, hombre, no. Si no es radical. Miren, el radicalismo de López Obrador se diluye en dos eventos muy claros. El primero, el plantón de Reforma. Ese es el radical López Obrador. O sea, el radical López Obrador es el que dice, ni un solo vidrio rompimos. Y el radical dice, fíjate qué interesante el comentario de Juan Mateo. Peren. No bloqueen a Juan Mateo. Miren, qué interesante. Dice, y tú, comentarista, ¿a quién le mamas la verga, Juan Mateo? Porque tú le mames la verga a alguien, no necesariamente todo el mundo le mama la verga a alguien. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que tú tragues mierda no quiere decir que los demás la degusten con singular alegría como tú. Habla de ti, entra a este espacio y di, a mí me gusta succionarle el miembro viril a López Obrador. Así de claro, güey. Así de sencillo, pero no repartas leña, cabrón. Total, habla por ti. Si tú eres de los que se agacha para succionar, explícanos aquí y ya. Cada quien debe estar en su postura y en su honestidad de decir, yo hago esto, pero no vengas aquí a repartir, cabrón. No mames. Pss, por favor. Hola, Abril. Abril Cali Mayor. Pues sí, es que es una pendejada, de verdad. Es una persona neutral, ignorante y pendejo. Así le di, él. Toma la cerveza solo, en fin. Pues es que sí, que no chinguen. Es que es eso, fíjense, esto es justamente lo que nosotros, lo que esta gente no entiende y se los explicas y se los explicas y se los explicas y se los explicas y no lo entienden. O sea, su pequeño cerebro de corucos no les sirve para entender que no queremos a sus putos políticos. Y no te lo creen. Es que les puedes dar 1000 explicaciones y decirle, bueno, hasta jurarles por el osito Bimbo y no te lo creen. Porque para ellos no existe esa posibilidad. En su cabeza no cabe. Cabe un chícharo y esa idea y ya. Y mientras no sacan el chícharo, pues no entra otra. Entonces, a huevo, si tú no eres parte de los que hacen la felación a San Peje, como este imbécil, si tú no eres parte de eso, seguramente haces la felación a otro. O sea, ese es su argumento. De verdad están bien tapados. En serio. En serio, bueno, en fin. En fin. Continuemos mejor. Ya hasta me perdí en fin. Violencia y poder, ya es el último, ¿verdad? Sí. Sí es Hasta habíamos quedado 58, 60. No, todavía falta y otro. Violencia y poder. La discusión sobre la coyuntura actual, especialmente después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
y el movimiento masivo por su presentación con vida, merece una revisión que trataré de acercarse, que trate de acercarse a las heladas aguas de la teoría. Un amigo me decía que hasta ahora se han hecho solo consignas tuiteras tipo fue el Estado, que son verdaderas pero muy abstractas. Hace falta detallar muchas cosas. Los zapatistas han anunciado que sacarán comunicados, algunos de ellos con consideraciones teóricas, así que dejando de lado el epistemicidio y el pensar colonizado que es incapaz de reconocer elementos teóricos en el zapatismo actual, habrá que leer esos apuntes para todos, pero también hay que esforzarnos por pensar qué es lo que parte las aguas en una coyuntura de rispideces y personalización al grado del insulto. ¿Qué entendemos por política, por Estado, por participación, por acción política, por violencia, por no violencia, por acción directa, por consenso, por gobierno, por anarquía, por ideología, por cambio social o revolución o reforma? ¿O qué estamos pensando y queriendo construir? En un momento en que debería estar a debate en México todo o casi todo, para comenzar, ¿qué es ser de izquierda? ¿Qué es la dominación? ¿Cómo oponernos a ella? La posibilidad de acabar con ella antes de que sea ella la que acabe con nosotros. Deliberadamente, elijo para una reflexión inicial los conceptos de violencia y poder porque han sido elementos no reflexionados, pero dados, por supuesto, como si fueran obvios, en discusiones sobre las marchas, la acción directa, los compas encapuchados, la obsesión de la izquierda clase mediera progre por controlar al movimiento social, normarlo, disciplinarlo y encauzarlo al voto, etcétera. La falacia con la que asustan a quien se deja es que solamente existen dos vías políticas: la pacífica, que equivale a las urnas, y la violenta, que equivale a la sangre y muerte. O nosotros o el caos. Este argumento es de derecha. Con él obligaron a votar a los nicaragüenses contra su revolución y elegir a Violeta Chamorro. Ahí, además de la corrupción, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que estaba convertido en el PRI centroamericano, como dijera un cronista de los 90, contó el hecho de que los Estados Unidos prometían guerra si perdía su candidata. Y la guerra ya llevaba años, muchas muertes, lisiados, hambre, destrucción. En México ha sido caballito de batalla de los hipócritas panistas. Le reprocharon al EZLN alzarse en armas y usar capucha, y se negaron a escucharlos en el Congreso de la Unión en 2001, alegando que no escucharían a gente encapuchada y violenta. Pero eso sí, desde que llegaron al poder con Fox, siguieron el modelo de justicia penal, de investigación policíaca y luego de militarización del país impuesto por los Estados Unidos. Este proceso inició con Zedillo y sus planes y programas de contrainsurgencia, la modificación de la policía y su militarización, pero Fox y luego sobre todo Calderón lo llevaron al extremo. Más de 80,000 muertos, cientos, quizá miles de desaparecidos, desplazados, feminicidios, agresiones sistemáticas a migrantes, trabajadores, jóvenes, niñas y niños, viudas, huérfanos, saldos de guerra en tiempos formalmente de paz y supuestamente bajo una democracia normalizada y con alternancia de partidos en el poder a todo nivel. Bastaría la reflexión sobre esa experiencia para mostrar la mentira de que las urnas son la alternativa pacífica a las armas. Como señala una compa marxista, la dictadura es parte de la arquitectura constitucional de cualquier república o democracia capitalista. Está ahí en los artículos que hablan de suspensión de garantías y estado de excepción. Esa suspensión de garantías comenzó, si no es que antes, en Atenco, en mayo de 2006, pero a muchos no les importó, porque tenían el triunfo asegurado en las urnas. Sonríe, ya ganamos.
Sin embargo, desde entonces, este país es gobernado más por las armas y el poder del dinero y el crimen que por el poder civil y pacífico. Sin embargo, la izquierda hace como si nada pasara e insiste en ir a las urnas donde imperan el fraude y la trampa, y como candidatos políticos extraídos de las fuerzas reaccionarias, pero además han comprado modelos, conceptos, prejuicios y teorías del complot de la derecha. Citaremos a un escritor que no es santo de nuestra devoción, pero a quien tenemos que mencionar precisamente para no incurrir como él no desdeña hacer en el plagio. Wow. Eduardo Galeano ha señalado que cada vez que la izquierda se corre hacia el centro, se aproxima a la derecha. Ese corrimiento a la derecha de la izquierda electoral mexicana es sintomático en muchas formas. Una de ellas es la importación de sus retóricas e ideología, o al menos su fraseología. Se proponen como alternativa moral, como si el sistema capitalista, capitalismo de compadres, lo llaman algunos desarrapados teóricos, pudiera funcionar solamente con poner gobernantes honestos. Ese fue el discurso del PAN por sexenios. Es el discurso de la derecha empresarial. Y cuando de la Madrid lo compró desde Los Pinos, Carlos Pereira se lo criticó. La derecha pretende hacernos creer que solo el Estado es corrupto, que ella, los empresarios de la oligarquía, es moral por definición y que un cambio de siglas y de personal hará la diferencia. Ese discurso panista lo asumió López Obrador y se puso el apodo de honestidad valiente, tratando de vender el cuento de que con solo quitar la corrupción, el capitalismo será ahora en México por el bien de todos. Es mentira vil. Además de que no son honestos ni los gobiernos de derecha ni de izquierda que ganaron al PRI diversos niveles de gobierno para repetir sus saqueos de los bienes nacionales, latrocinios, corruptelas y acomodo con las oligarquías y el crimen. El otro argumento de la derecha que la izquierda ahora usa como petate del muerto es que si no vamos religiosamente a las urnas, solamente queda como alternativa la violencia, las armas, la guerrilla y la montaña. Como si las urnas en México no hubieran sido hasta ahora una de las armas del poder para seguir imponiendo un modelo predador del medio ambiente, colonizador de mentes, territorios y del mundo de la vida. Y además, perfectamente compatible con la violencia de muchos tratados de libre comercio, terapia de shock para la reforma neoliberal, la acumulación por desposesión, como llaman elegantemente los teóricos al despojo, y la violencia tanto de Estado como la semiprivada del crimen, densa, promiscua y complejamente entrelazada con el Estado. No obstante, pretenden hacernos creer que si no votamos por ellos habrá caos, habrá anarquía, habrá ingobernabilidad y violencia, como si no fueran gobiernos de todo el espectro ideológico electoral, por lo que unos u otros votaron, los que han malgobernado a nuestros pueblos, territorios, ciudades y comunidades mediante la violencia, y han traído sobre nosotros la desgracia y las miles de víctimas de las cuales los 43 desaparecidos en Iguala son solamente el botón de muestra hologramático. Además, como antes hacía el PAN, ahora los comisarios del pensamiento ligados a Morena y a la clase media López Obradorista pretenden condenar la acción directa y hasta el encapucharse. Me recuerdan a los embajadores de México en Guatemala que se negaron a recibir de Superbarrio una carta porque no hablaban con encapuchados. Eso que antes solamente podía escucharse de Fernández de Ceballos es ahora diatriba de personajes sedicentes de izquierda, como las Poniatowskas y las Aristeguis. Con esa izquierda, ¿ya para qué queremos a los panistas? Pueden jubilarse y dejarles a ellas el changarro. Esta es muy buena.
que ya se jubilen los panistas y que la Poniatowska y Carmen Aristegui al fin ya están ahí. Detrás de toda esa confusión agravada por la pereza mental y el temor, así como el autoritarismo contra toda crítica, está un prejuicio acerca de lo que es el poder definido por la violencia. Max Weber define al poder político como el monopolio de la violencia legítima. Es lo que el imbécil de Calderón defendía cuando decía que al Estado mexicano le corresponde el monopolio del poder, SIC y a lo que Fidel Herrera decía, o lo que Fidel Herrera decía en una conversación telefónica filtrada por panistas a Aristegui: estoy en la plenitud del pinche poder, decía el güey, tengo todo el pinche poder en mi mano. Esa definición es correcta, pero no es toda la verdad. Una mujer formada en la izquierda, que desde ella retoma a Heidegger, Hannah Arendt, en una reflexión sobre la violencia, invita a ir más allá de esa definición del poder que viene de una tradición que se remonta a muchos clásicos, Maquiavelo y Hobbes nomás por poner los más conocidos, pero es insuficiente. Luego ella misma propone una definición más profunda del poder. El poder es lo que podemos hacer todos juntos, la capacidad de producción, de acción, de praxis de un colectivo que puede ser desde una comunidad local hasta una nación. Si el poder es lo que podemos hacer todos juntos, la violencia, las funciones represivas y el poder de declarar la guerra son apenas un poco de lo mucho que un colectivo puede hacer. Así como la guerra podemos hacer la paz, que es quizá más difícil, podemos tratar de producir la justicia, de ejercer radicalmente la democracia. El uso de radical como una mala palabra me ha parecido siempre un claudicar del pensamiento crítico ante la derecha, algo como el querer ser centroizquierda. Por ende, decir que la política es una moneda de dos caras, urnas o violencia, es más una falacia, es más que una falacia, una suerte de idiotismo político, que significaba para los griegos idiota, por ejemplo, en un texto sencillito de Sabater, Política para Amador, y una consigna de las teorías de contrainsurgencia estadounidenses que usan sin empacho ambos recursos, armas y urnas, como instrumentos de contrainsurgencia y de dominación. Vean la experiencia de Guatemala, de todo a Centroamérica de los 80s a la fecha. Esa suerte de primitivismo teórico político está detrás de la histeria como método de análisis, que han criticado los zapatistas. Se trata de controlar el movimiento social y ponerlo siempre detrás, debajo, subordinado y obediente al líder fetiche y santo patrono abogado de que no se rompa un solo cristal. Frente a ese simplismo político, los jóvenes que defienden la acción directa, violenta o no, hacen uso de su derecho a decidir y ejecutar ellos mismos sus acciones políticas. Eso es lo que hace directa a la acción, que no hay una división entre los sujetos que deciden quiénes ejecutan. No hay una élite que elabora el programa, un candidato que convoca a una asamblea informativa, ni a una estructura burocrática que reparte los afiches, los volantes, las tortas, las playeras y los refrescos. Y es precisamente la irritación contra la gente que se organiza por su cuenta la que lleva a esa izquierda a pedir la represión contra esos jóvenes. Es un discurso altamente hipócrita. Por un lado, los llama idiotas útiles, cuando su mayor dolor es que no sean zombies útiles a sus candidatos. Y los acusa de ser culpables, causantes de la represión, desviando la crítica que debería recaer sobre la policía. De paso, le hacen el favor de quitarle el reflector a Mancera, el brazo armado represor de Peña Nieto. Y por otro lado, al acusarlos de infiltrados, vándalos, violentos, pide la represión policíaca para ellos.
Además de la hipocresía criminal de esa izquierda autoritaria y represiva, está su pobreza teórica. Piensan el poder como monopolio de la violencia legítima y piensan que ese monopolio es como un objeto. Por ejemplo, un edificio con mobiliario todo inventariado que se puede ganar por las urnas. Luego, cuando un héroe moral lo detente, el poder servirá para joder a los malvados. Esto es lo que piensan los pejes. Es decir, la represión se justifica cuando viene de la izquierda porque es legítima y solo es reprochable cuando viene de la derecha, espuria, barrabasadas. Así han escrito palabras más, palabras menos, o las han filtrado entre líneas algunos de sus sinsajos. Contra toda esa telaraña mental de la derecha y la izquierda podemos distinguir. El poder no es lo mismo que la violencia. El poder, como lo que todos juntos podemos hacer, consenso, autonomía, soberanía, poder popular, democracia directa, participación, asambleas, palabras más o menos, pero ojo, no todas llevan al mismo modelo de acción política. Incluye, como una de las muchas cosas que podemos hacer, el uso de la violencia para defender los intereses del colectivo, de la legítima defensa a la guerra. Pero no es el único, y siempre se trata de ella cuando no queda otro recurso. Además, no todos los poderes son el mismo poder. Podemos distinguir el poder del pueblo como lo que todos podemos hacer juntos. Construir el socialismo, tomar el cielo por asalto, intentar la anarquía o decidir otra forma de vivir juntos como sujeto político. Del poder sobre, que es siempre una dominación. Como diría Enrique Dussel, nunca puede ser legítimo y se debe llamar siempre por su nombre, dominación. Dice Luis Villoro que izquierda es por definición estar contra la dominación, contra la damnación. Claro, como diría Dussel, la dominación nunca es legítima porque está contra mí, diría el individualista, o está contra nosotros, dirían los comunitaristas, por ejemplo, los pueblos indios. Además, como toda dominación, siempre genera resistencias y rebeldías, lucha de clases para que se asusten los macartistas. Necesita siempre de lo que sus teóricos llaman monopolio de la violencia legítima, es decir, la represión. El poder, como lo que podemos hacer todos juntos, es la fuente de legitimidad de un poder popular, diluido en el cuerpo social, y por otro lado, su alineación es la concentración de ese poder en uno solo, monarca o presidente, o en unos pocos, oligarquía, élite, especialistas en mandar. Una grave falla de muchas organizaciones sociales de derechas e izquierdas que pretendieron alguna suerte de democratización es que nunca han tenido control de los delegados o representantes por medio de mecanismos como la revocación de mandato y otros controles de los líderes, que debieran ser meros delegados provisionales y rotativos, mandados por las bases, los verdaderos soberanos. En un país de caudillos, líderes morales, gurúes y candidatos vitalicios y hasta hereditarios, todo eso suena a herejía extrema, pero sin ese control de los delegados por las bases, no hay democracia posible. Dejarlo todo a la moralidad, a cual más dudosa, de un líder es algo más que ingenuidad. En mi pueblo lo llaman con palabras un poco más fuertes. Oponerse a la dominación implica cuestionar la legitimidad del poder, cuestionar la legitimidad del monopolio de la violencia, que ¿por qué es legítima? Y eso se puede hacer de muchas formas, violentas y no violentas. La raya que divide las aguas no es entre violentos y pacíficos, sino entre quienes se oponen a la dominación y quienes la apoyan abierta o hipócritamente. El mayor cuestionamiento al poder que existe hoy en México son las autonomías indígenas. Dentro de ellas están las más organizadas y otras menos organizadas, pero la más preocupante para el poder y por ello ha mantenido la militarización de su territorio bajo gobiernos panistas, priistas, perredistas, verdes, López Obradoristas, los que quieran, es la de los territorios autónomos zapatistas en Chiapas.
aunque no les guste escucharlo, a los pejes. Pero no es un modelo que se proponga a seguir como mero copiar. Lo que nos invita a hacer es a revisar, cuestionar a fondo lo que entendemos por poder, por Estado, por ser de izquierda, por autonomía, por libertad, por desarrollo, si es que seguiremos usando ese concepto, con o sin adjetivos como el hipócrita y alcahuete sustentable. Una propuesta para revisar críticamente todo eso y para construir una izquierda que asumamos esos conceptos críticos es lo que está detrás de las críticas mordaces a sus líderes y cinzancos de la izquierda electorera. No los criticamos por envidia del peje, como dijera la mensa de Poniatowska. La crítica iconoclasta cumple la función de ir quitando obstáculos. Si quitan del escenario a esa basura ideológica y a sus personeros, probablemente vean un vacío. Pero si ven ese vacío, ya adelantaron mucho. Entonces podrán llegar a la conclusión de que la izquierda está por construirse. Ya en ese camino, puede que se encuentren a otros que caminan en esa dirección, los pueblos indios, por ejemplo. Será casi imposible evitar un lenguaje irónico, pero si tratan de ver más allá de él, tal vez vean una discusión de ideas. Y si el lenguaje irónico y hasta satírico les molesta, recuerden las caricaturas mercenarias contra los zapatistas que algunos de ustedes circularon como el colmo de la agudeza, o las caricaturas verbales como otra campaña en Baja California Sur constituida solamente por leones marinos, irónicamente, cuando el gobierno López Obradorista, que ustedes llaman de izquierda, privatizaba y extranjerizaba playas y maravillas naturales. Comparada con esas caricaturas contra nosotros, nuestras caricaturas contra sus líderes son bastante respetuosas. De ustedes y de los hechos, es decir, las muestras, más bien, comparada con esas caricaturas contra nosotros, nuestras caricaturas contra sus líderes son bastante respetuosas de ustedes y de los hechos. Es decir, las nuestras sí están basadas en hechos públicamente constatables. Y no solo en las calumnias de plumíferos despreciables como Rodríguez Araujo, Jaime Avilés o Julio Hernández Astillero. Hasta en eso podemos decir con Cricri, nosotros no somos así. Finalmente, esta vez promoverá un boicot electoral, un actor central en el movimiento social. Hoy, los padres y familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala por cuerpos armados del Estado bajo gobiernos perredistas, y el apoyo de un AMLO que ya estrenaba playeras de Morena, y el federal priista. Si los mercenarios que antes han calumniado a los zapatistas y luego a Javier Sicilia se dedican a calumniar a los guerrerenses abstencionistas, esperen de nuestra parte críticas mordaces contra todos esos plumíferos de la jornada o de donde sea, y chistes de tonos subidos contra toda esa izquierda momificada. Como decían los niños de mi época, no respondemos chipote con sangre. Bueno, compas, hasta aquí lo del día de hoy a ver, es que estaba leyéndolos, me quedé callado. Lo del día de hoy, ¿de dónde soy? Francés Louding Hernández. ¿No se me oye el acento? De Michoacán soy. Hasta aquí lo del día de hoy, de estos textos de Javier Hernández Alpizar. Vamos a compartir otros el día de mañana. Y al ratito a las 5 y cachito hago la otra transmisión para continuar. Adiós, Omar. Ya me enfadé, dice, pues ya que se vaya. Para continuar hablando sobre lo de las multinacionales españolas y lo que está pasando en
en todos estos lugares en México donde están depredando. A ver si me vienen a decir otra vez que, ay, que López Obrador, que si es, no, pues es que él es anticapitalista y que no sé qué tanto, y que bla, 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 y que no sé qué tanto. Me gustaría verlo, me gustaría ver que me vinieran a exponer eso otra vez. Pero bueno, mañana les compartimos otro pedacito de estos textos y al ratito, como a las 5, hacemos la otra transmisión. Ya me voy para que no se haga más larga y les pido que la compartan. No se duelan mucho, pejes, no pasa nada, hombre. Los adoctrinados de la secta deberían reconocer, pero es que no pueden. Bueno, a ver, es una apelación a los menos adoctrinados de la secta, no a los que están muy, 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 muy adoctrinados en la secta, esos ya no. A los que están menos adoctrinados deberían reconocer cuando menos que existen otras vertientes de eso que todavía no termina siquiera por definirse y construirse de lo que se llama izquierda y que el monopolio de ella, pero para nada, está en Morena. Pero para nada. Saludos a todos, compas. Pásensela chido y ahí nos vemos al ratito. Un profesor de humanidades en la Universidad Veracruzana, quien participó del movimiento de 1968 y devino luego en funcionario de la democracia electoral, consejero a nivel estatal, no decimos el nombre, pero por algo su apellido coincide con el PAN, solo que en plural, y ha seguido en la izquierda partidaria, les decía fríamente a los jóvenes que debían ser realistas. Si una persona tenía el dinero para hacer la campaña, esa persona debía ser él o la candidata. No creo que usara lenguaje de género, pero... Y no tomar esa resolución era simplemente iluso. Realismo, le dicen, pues sí, solamente los ricos. Realismo, le dicen, ¿no? Un arquitecto me comentó que tras el terremoto de 1985, el gremio de los arquitectos cerró filas en torno al arquitecto Mario Pani, quien proyectó edificios en Tlatelolco que se habían venido abajo. Los culpables serían geólogos, ingenieros, albañiles, quien sea, excepto el arquitecto. Incluso le dieron un premio nacional para blindarlo. Me recordó la manera como blindan a Elena Poniatowska, muy amiga del peje, que viene y le recibe premios a los reyes en España, la pinche viejita de izquierda que se sienta con la realeza. Ella, Elenita Poniatowska. Cada vez que se le descubre una nueva pifia, plagio, falsificación o dislate, le dan doctorados honoris causa para mostrar que hay impunidad. La campaña Sube tu foto con López Obrador, que pretende tapar el sol, entre paréntesis, azteca del PRD, con un dedo y ocultar que AMLO es responsable de haber llevado al poder con su carisma electoral a Aguirre y a Barca, así como de tener en la lista de candidateables a futuros gángsters como Lázaro Mazón por Morena, su nueva franquicia electoral, muestra ese mismo movimiento de la impunidad, la complicidad, la apuesta por la mentira, la desmemoria. Un campesino de Veracruz, de la zona rural de Jalapa, me decía en 2006 que cuando sus compañeros de militancia popular le recordaban que el PRD era una mierda, él contestaba que era una mierda, pero era ni mierda. Los perredistas de base pueden usar la palabra mierda, pero para afirmar su compromiso militante, pero si los zapatistas la usan para criticarlos, ¡uy! Linchamiento. Eclesiásticas de base le habían enseñado que el fraude electoral es pecado y que el voto es un deber. Él había inferido que no votar era también pecado y que el PRD, por más mierda que fuera, era la izquierda y votar por él era su deber. Un ecologista del sur de Veracruz me había dicho poco antes o después que él había llevado a su pueblo la primera propaganda electoral del PRD cuando hacerlo era arriesgar el físico. Pero ya para 2005-2006 estaba decepcionado de ese partido donde sus ex acerca del epíteto sectario y la autocomplacencia de quienes lo usan, violencia y poder.
Entonces nada más estos, 1, 2, 3, 4, 5, sí son 5. Son 57 a 67 a 73, son 13 páginas. Entonces vamos a la primera. Página 57. 5, 6, ahí ya me pasé. No, aquí está. Ah, no, este es el de Ayotzi, que es muy bueno. Ese lo quisiera leer en otro momento. Dejen ver, sí. Bueno, saludos a los que entren, ¿eh? Saludos desde Veracruz. Hola, Albert Benigno, saludos. Sergio Huerta. ¿Cómo ponen los emoticones así? ¿Cuáles emoticones, María Magdalena? ¿Cuáles? Hola, Irene, saludos. Login Hernández, saludos. ¿Cuáles emoticones? Ya te explicarán, María Magdalena. Bueno, empezamos. Ah, por cierto, les quería comentar que, a ver, les comento rápido. Es que en el video de ayer sobre el mismo tema de los textos de Javier Hernández, entró un tipo a colocar ahí varios enlaces. Uno de ellos, yo creo que descubrí el hilo negro, puso por ahí un video del atarantado aquel, el tipo este que está como relamido, ese, ustedes saben a quién me refiero. Ya ven que el baboso pues, está enamorado de mí, ha de tener una fotografía mía ahí de cabecera y se masturba viéndome, ¿no? Entonces puse un enlace donde decía, conózcanlo, conózcanlo para que sepan quién es. Ay, pero bueno. Pero había otro comentario, es que fueron varios enlaces. Uno donde decía que, que yo estaba loco, que López Obrador era anticapitalista. Virgen de la Macarena. Ahora sí, que bueno, ya me puedo morir porque ya lo he visto todo. Y es justamente, creo que lo que leíamos el día de ayer, solamente a los más atarantados, a los fieles de la secta, pero de los más atarantados, no termina por convencerles que si el viejito vividor tiene como financiero desde hace muchos años a un representante del neoliberalismo, pero no de las bajas estelas, sino de las más altas cumbres, como Carlos Slim, y por lo tanto, pues nunca habla mal de él, nunca puede hablar mal de los Hernández, puede hablar mal de los Balleres, puede hablar mal de, etcétera. O sea, ¿no les queda claro en qué cabeza cabe decir que López Obrador es anticapitalista? ¿En qué cabeza cabe? En ninguna decente. En la de los fieles de la secta, pero de los más atarantados, todavía queda ese resquicio de estupidez. Y me quedé pensando en otra cosa. Muchos de estos fieles de la secta son los que se han atrevido a decir, porque creemos que así es verdad, y en la primera parte de este argumento, pues concuerdo completamente con ellos, que es muy probable que dado el enriquecimiento brutal de Carlos Slim después de que estuviera en la presidencia Salinas, con la privatización de Telmex y todas las empresas que privatizaron en aquel sexenio, es muy probable que detrás de Carlos Slim esté Salinas de Gortari. Eso es algo que creo que todos estamos, cuando menos tenemos esa duda, ¿no? De que así sea. Mínimo una duda, aunque todo indica que es verdad. Todo indica que es verdad. Y yo me pregunto, si Slim entonces le da la mano derecha a Salinas y la mano izquierda a López Obrador, ¿quién es más cercano? ¿Quién es más cercano a Salinas? Yo ahí se los dejo. Eso es nomás para que ustedes lo analicen, ¿no? ¿O no es Slim un prestanombres de Salinas? Porque ellos lo dicen, yo también lo he dicho, estoy casi seguro que así es. Cuando menos muy, muy, muy amigos y son, ¿no? Porque eso de
otorgarle una empresa que lo catapultó de una manera brutal. Imagínense nada más lo que gana, les he puesto como ejemplo esto varias veces, lo que gana Slim solamente con la telefonía celular en México en un día. En un solo día. Ustedes imagínense lo que gana solo con Telcel, nada más. Pero sabemos que no solamente es México, que Carlos Slim se ha hecho prácticamente de todas las compañías telefónicas del continente, y, excepto de América del Norte, aunque de América del Norte pues es dueño de AT&T, ¿no? Y que en Europa tiene inversiones en compañías del Estado que ha ido comprando, ¿no? De Estados, por ejemplo, Levara, o sea, Levara. Entonces, a partir del sexenio de Salinas, Slim estalla y empieza a aparecer como el hombre más rico del mundo. Y le da la mano derecha a Salinas de Gortari y la mano izquierda a López Obrador. ¿Quién está más cerca de Salinas entonces? Pero vamos, quedamos que el peje no es capitalista, al contrario, es un anarquista de estos de la hijo de la ultra más radical izquierda del mundo. Eso es López Obrador. La izquierda electoral, el tamaño de la complicidad. Déjenlo, hago grande y le bajo un poquito. Ahí está. Déjenme, le bajo a la tele, están hablando de temas muy interesantes, pero bueno. Según testimonio de alumnos de pasadas generaciones, ex perseguidores y represores eran ahora sus candidatos, líderes, gobernantes electos e ideólogos. El Frente Democrático de no sé qué madre, del norte de Veracruz e Hidalgo, tiene, por ejemplo, a Dante Delgado, varias veces candidato del PRD y sus coaliciones, apoyando por AMLO, como uno de los gobernadores priistas de Veracruz que los han reprimido al lado de priistas como Patricio Chirinos. Cuando salió de prisión, una reportera que conoció el expediente y sabía derecho, publicó la verdad. Está libre porque los delitos de los que se le acusa, perdón, Suki, ay, Suki, pues no te pongas aquí abajo, pues no me reclames tú, perdón, Suki, le pisé el rabo a la Suki, perdón, Suki, viene y se sienta justo acá abajo, y luego le piso el rabo y me reclama, pues que yo te digo que te pongas ahí, ya, gatita hermosa, perdón, allá, bueno, una periodista explicó la verdad. Estaba libre porque los delitos de que se le acusaba habían prescrito. AMLO nunca tuvo empacho en acompañar a candidatos así. O sea, no está libre porque lo hayan liberado, lo hayan exonerado, no estaba libre porque los delitos de los que se le acusaba habían prescrito, no porque fuera inocente. López Obrador nunca tuvo empacho en acompañar a candidatos así. Alguna vez que en el PRD había una elección interna, me comentaban militantes de base de Jalapa, que el proceso había sido un cochinero y que había metido las manos el Bester Gordillo. Al platicarlo con editores de un periódico combativo de izquierda, me decían estos que eso no era novedad, que operadores del Bester habían intervenido desde 2006 en favor de Calderón desde dentro del PRD. Por cierto, eso lo habían denunciado en su momento los zapatistas, pero en las filas del López Obradorismo se compraron el linchamiento contra el ZLN y no miraron a los operadores del fraude dentro de las filas de su partido. Un profesor jalapeño que había sido maestro rural varios años, al regresar a Jalapa y por amistad con un viejo compañero de estudios, terminó participando en una elección interna del PRD solamente por darse cuenta que a cualquier candidato o planilla se le acercaban para acompañarlos no solo los dirigentes, los diferentes poderes fácticos del PRD, eufemísticamente llamados tribus, sino del PRI gobierno estatal veracruzano. Quien no se vendía no tenía oportunidad alguna. Cuando a partir de 2001 y 2003, pero especialmente en 2005 y 2006, el EZLN rompió públicamente con el PRD, con López Obrador, y no solo con toda la izquierda electoral, sino con toda la clase política,
militantes de la bigamia, es decir, López Obradoristas que pretendían ser zapatistas de closet o viceversa, decían que no era el momento para decir públicamente esas cosas, aunque en privado aceptaban que más allá de lo que los zapatistas denunciaban, había mucho y peor en el partido. Un, dos, tres. Ya esté mintiendo. ¿Qué tal, compas? Saludos. Edeni fue la primerititititita. Saludos, Edeni. Quetzalcóatl Azteca. Hola. Javier López Arriaga. Hola. Yo creo que ahorita están viendo el fútbol, ¿no? Desafortunadamente es así. Pero bueno, vamos a continuar hoy, como les había dicho el día de ayer, compartiendo algunos textos de estos que salieron publicados. Leónides, saludos. Salieron publicados Big Boss, saludos. Durante el comparte digital, y vamos a leer otros 5. Ahorita les digo de qué se trata. Saludos, Bruno. Sé que aparecerán varias mascotas. Pues ahí les das cuello. Nada más les pido un favor, miren, estoy recopilando algunos de los comentarios, y esto se los digo a los que tienen llavecita, recopilando algunos comentarios de esos donde están con su campaña de que me vengan a aventar ácido a la cara y no sé qué tanto, porque estamos rastreándolos, porque como les dije aquel día, esto va en serio, o sea, si resulta que es de donde yo creo que viene, yo los voy a denunciar, o sea, es un hecho, para que se dejen de pendejadas, porque si lo están publicando en páginas de anuncios, de estos anuncios, uno puede comprar chingadera y media, vamos a dar con ellos, vamos a dar con ellos. No es cualquier bobada. Y vamos a ver de qué pelo salen. Más gente malvibrosa, sí. Hola, María Magdalena. Hola, Antonio. Saludos a todos. Bueno, a ver, les comparto mi pantalla para que vean cuáles textos vamos a leer hoy. Son 5 igual. Sí, creo que sí son 5. Ocultar. Aquí están. Entonces, vamos a ver estos. Izquierda electoral, el tamaño de la complicidad, la palabra de abajo, la petición de principio de la izquierda electorera,